Siempre recordemos que cuando nos reunimos el domingo, ¿verdad?, lo que realmente celebramos es la obra que Cristo hizo, ¿verdad? Y nosotros debemos de predicar que somos salvos por la gracia y la misericordia del Señor. O sea, Él hizo lo que nosotros no podemos. Pero ciertamente cuando venimos, ¿verdad?, de cierta manera hacemos ciertos sacrificios, ¿no? Levantarnos de mañana, dejar nuestros hogares, de hacer otras cosas. Tal vez no lo dedicamos para pasear y eso. Pero ese esfuerzo que hacemos es como una respuesta, ¿verdad?, de nuestra gratitud a lo que Dios ha hecho por nosotros. Pero recuerden que somos salvos por la gracia y la misericordia del Señor. Bueno, hoy vamos a predicar sobre un retrato del pastor de los pastores, que ustedes saben que es Cristo, ¿verdad? Este pasaje que vamos a leer esta mañana ya lo leímos con el hermano Reinaldo, aunque el hermano Reinaldo leyó hasta el 21 con nosotros. Realmente esta mañana solo vamos a meditar en los primeros 10 versículos. Y realmente sí, es un retrato del pastor, de los pastores, que es Cristo. Aunque si ustedes ven ahí, yo voy a llegar hasta el 10, pero hasta en el 11 es que él dice, yo soy el buen pastor. Pero hay algunos principios ahí que vamos a ver. Realmente, yo lo estaba viendo ahora, por ejemplo, en el versículo 6, dice esta alegoría. Pues realmente esta no es una alegoría, así lo traduce la Reina Valera. Realmente esto se llama un retrato de palabras. Es como cuando el que escribe el libro, ¿verdad?, resalta ciertas características de una persona para que nosotros conozcamos quién es Él. Y Cristo usa eso. Él es el verdadero pastor. El resto somos pseudopastores, copastores. Incluso hay algunos pasajes que hablan de que Él es el gran pastor. Él es el buen pastor, es el príncipe de los pastores. Todo eso que le menciono son versículos bíblicos, no voy a ir ahí. Ahora, para entender Juan 10, ¿verdad?, porque es solo una prédica, no voy a poder hacer todo el contexto, pero realmente el contexto de Juan capítulo 10, de esta historia del buen pastor, comienza en el capítulo 9. Me gustaría leer del capítulo 9, solo para que entendamos un poquito el contexto, versículo 35 al 41, aunque es todo el capítulo 9, la historia de aquel hombre que nació ciego y Cristo lo cura. Ahí está el contexto para que él después narre este retrato hablado de lo que es el buen pastor. Y dice el versículo 35, versículo 35. Oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él, dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo: creo, Señor. Y le adoró y dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que, escuchen bien, para que los que ven, para que los que no ven, ¿qué dice él? Vean. Y los que ven sean cegados. Entonces, algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús le respondió: si fuerais ciego, no tendrías pecado, mas porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Y aquí está el contexto, hermanos. ¿Quiénes eran los pastores de Israel? Eran estos hombres, los fariseos. Y ellos, como pastores de este hombre, porque el hombre era judío, cuando Cristo los sana, ¿qué hicieron ellos? ¿Dónde se congregaba él? Él se congregaba en una sinagoga. Pero cuando Cristo los sana, ¿qué hicieron? Ahí dice, versículo 35, lo expulsaron. Eso era lo que hacían sus pastores con sus miembros, hablando del primer redil de Israel.
porque a su parecer no le gustó eso, va a su parecer. Entonces, de cierta manera, de una manera implícita, Jesús le está usando ese milagro para hacer un contraste y decirle, ¿sabe qué? Usted es tan ciego. Y este hombre que estaba ciego, él sí ve, porque ¿qué hizo él? Versículo 38, él le dijo, creo, Señor, ¿y qué hizo? Y le adoró. Pero los fariseos nunca lo quisieron reconocer, nunca lo adoraron. Este hombre sí estaba en lo correcto. Aquí hablamos, hermanos, esta mañana entonces de el buen pastor. Si ustedes pueden ver hasta el versículo 11 de Juan 10, es que Jesús dice, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Y en esta introducción, que puede ser un poquito larga, pero le aseguro que no le voy a quitar más tiempo, pero forzosamente vamos a tener que leer Ezequiel 34. Porque esta es la profecía del buen pastor, y en Juan 10 lo que nosotros vemos es el cumplimiento de esa profecía. Voy a avanzar, leer Ezequiel 34 antes de que nos entremos a entender los pasajes los versículos de Juan 10. Dice Ezequiel 34. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a sus rebaños? Bueno, eso debería ser lo normal, ¿no? Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecisteis las débiles, ni curaste la enferma, no vendasteis la perniquebrada, no volviste al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Y andan errantes por falta de pastor, y son presas de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni que preguntase por ellas. Por tanto, pastores, oí palabra de Jehová. Aquí cambia, aquí la denuncia cambia, ahora lo que él hará. Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado y mis ovejas fueron para ser presas de todas las fieras del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron a mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano, y les haré dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas, y no les serán más por comida. Porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas, y las reconoceré, como reconoce su rebaño al pastor el día que esté en medio de su oveja esparcida, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos las apacentaré, y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil, y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas, y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Y ahora me quiero saltar al versículo 23 y 24, para terminar esta parte. Y levantaré, versículo 23, y levantaré sobre ellas, ¿qué dice? A un pastor, y él las apacentará a mi siervo David. Él las apacentará, y él les será por pastor. Yo, Jehová, les seré por Dios, y mi siervo David, príncipe en medio de ellos. Yo, Jehová, he hablado. Aquí, hermanos, hace un contraste entre lo que debería hacer
el buen pastor que es Él y lo que hacen los malos pastores. Pero cuando saltamos nosotros el versículo 22 y 23, vemos algo que tiene cierto problema cuando lo interpretamos, porque dice: yo levantaré sobre ellas, el versículo 23, a un pastor y él las apacentará. Y él dice: a mi siervo que David. Pero hay un problema. David ya murió hace tiempo. Y entendemos por la historia que David no lo resucitó Dios para que volviera a vivir. Entonces, ¿a quién se está refiriendo? A uno del linaje de David. Y nosotros entendemos que del linaje de David sale Cristo. Entonces, esta profecía lo que apunta es a Juan 10. Lo que Jesús dijo en el versículo 11: yo soy el buen pastor. Y de eso es lo que vamos a hablar esta mañana. Vamos a orar primero pidiéndole la bendición al Señor. Señor, te damos gracias esta mañana porque tú eres bueno, Señor, y misericordioso. Ayúdanos, Señor, a los que somos pastores a entender más y aprender del gran pastor, del buen pastor, del príncipe de los pastores. Y también a los que son tu oveja esta mañana, Señor, yo ruego que les bendigas, que nos ayudes a todos, Señor. Todos necesitamos de ti, Padre. Perdona, hemos pecado contra ti, Señor. Seguramente esta semana hemos ofendido tu nombre, Señor, en hecho, en palabra y en corazón, Señor. Pero esta mañana venimos en tu gracia, en tu misericordia, rogándote que nos bendigas. Recuérdanos, Señor, que una vez más se nos va a predicar tu evangelio por gracia. Señor, vence toda resistencia nuestra, toda dureza de nuestros corazones a tu palabra, y danos humildad para escuchar tu palabra esta mañana. Que tu Espíritu Santo, mientras predicamos tu palabra, Señor, redarguya, reprenda y exhorte nuestros corazones. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a comenzar con el punto 1, que es, vamos a entender un poco el contexto y el trasfondo de este retrato de palabras de Juan 10, del buen pastor. Tengan paciencia porque tengo que hablar un poquito de historia para que la entendamos, porque Jesús está usando esa imagen, ¿verdad?, de un pastor, su oveja, y puede ser que esta mañana tal vez a algunos nos cueste porque tal vez no estamos acostumbrados, más si se criaron en la ciudad, tal vez no han visto como un poco el asunto, pero todos estuvimos retados a ver atrás. Tal vez en la mente de Cristo, ¿verdad?, al contar este retrato de palabra, tal vez en la mente de Cristo lo que estaba era que esas personas que lo estaban escuchando posiblemente le entendían, ¿verdad?, porque le estabas hablando su idioma, lo que ellos vivían. Es como que yo le hable a Will de sistema, o al que es médico de medicina, o que le esté hablando a campesinos, ellos saben del campo. Cristo, cuando le está hablando de pastores y ovejas, posiblemente las personas le entendían, porque ese era un oficio común entre los israelitas. Puede que tal vez en la mente de Cristo está eso, que Él está hablando así porque le entienden. Pero también puede ser que Cristo está apelando a esa mente teológica o bíblica que ellos tenían como el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque ellos conocían la ley, la Torá. Ellos conocían los libros de los profetas. Y en todos esos libros aparece Jehová, el Dios del Antiguo Testamento, como el rey, pero también como el pastor de su pueblo. Puede tal vez que esa sea la mentalidad de Cristo, de que ellos entendían ese oficio, o que ellos entendían que el Dios del Antiguo Testamento había sido como un pastor para ellos. Bueno, ese trabajo de pastor era bastante riguroso. Está investigando un poco de que desde Judea hasta Hebrón, todos esos lugares eran desiertos.
la parte que los pastores de Israel pastoreaban, estamos hablando de los pastores seculares, no los que pastoreaban animalitos, no estamos hablando todavía de las personas. Acuérdense que Cristo está usando esa imagen. Pero era arduo, ¿por qué? Porque dice que aproximadamente era como una de ancho como 17 kilómetros por 36 de largo. Ahí salían los pastores toda la mañana a pastorear. Ellos tenían que salir antes que el sol saliera. Ellos trataban de ganarle al sol. ¿Por qué? Porque la caminata era dura y la ovejita no aguantaba. Y estando en el terreno trabajando, era difícil porque usted sabe que algunas ovejas se descarrían rápido y no había muros para contenerlas. Muchas se perdían porque era un lugar desierto, peligroso. Había animales que se las comían, animales salvajes. Si hoy en día que la cultura ha avanzado tanto y el hombre ha ido domesticando más este planeta, imagínense en aquellos tiempos estaba todo más salvaje, habían más animales. Entonces este pastor regresaba al final del día, imagínense, después de una larga jornada, él trataba de regresar a la caída del sol. ¿Para qué? Para evitar otra vez la fatiga, por la sombra, cuidando a la oveja. ¿Sabe qué hacía cuando llegaba ya a su redil? Se paraba el pastor con su báculo, no las dejaba que pasaran. Él se paraba ahí y ponía su báculo y él permitía que entraran, pero una a una, no dejaba que entraran. ¿Por qué? Porque venía un trabajo de revisarla. Una por una, la revisaba, si no tenía algún rayón, alguna cortadura, alguna mordida. Y era duro el trabajo porque la parte más difícil siempre de la oveja de cuidarla es la parte trasera, el trabajo más vil. Ahí tiene que meter la mano porque es la parte menos protegida y es la parte vital de ella para que para o dé leche. Toda esa parte trasera era el trabajo vil que tenía que hacer el pastor. Y si alguna estaba herida, él la apartaba y la llevaba a un lugar. Imagínense a ese pastor, era un hombre común, trabajando ese duro trabajo. Ya no tenía fuerza para decir, bueno, voy a cuidar en la noche. No, ya no tenía fuerza. Si en su casa no había otro hombre que hiciera el trabajo de portero, él lo contrataba. ¿Por qué? Porque él tenía que descansar para comenzar otra vez la faena. Y si por la noche él se levantaba sospechando de algún ruido, el único lugar por el que podía entrar era por la puerta y el portero no dejaba entrar a nadie. Era su trabajo, el único que entraba por la puerta era el pastor. ¿Cómo creen que entraban los ladrones, los que querían robar? Por el muro. Por eso es que Cristo dice, el que no entra por la puerta es un ladrón y es un salteador. Y él dice, yo soy la puerta. Por eso es que hay que estar claro que hay que entrar por Cristo al Evangelio. Es por Cristo. El que no entró por ahí, entró, si quiere entrar por cultura, por costumbre, no, es por una relación con Cristo. Ahora, ustedes saben, hermanos, que en la Biblia hay muchos hombres, y tal vez la mentalidad del pueblo de Israel era así, muchos hombres en la Biblia que fueron prominentes se dedicaron a ser pastor. Por ejemplo, Jacob fue pastor, ¿sí o no? David fue pastor, ¿sí o no? ¿Quién otro fue pastor? Moisés fue pastor. Pero también en la Biblia no solo hombres se dedicaron a ese oficio. La Biblia presenta al Dios del Antiguo Testamento como el gran pastor. ¿Se acuerdan? Salmo 23:1 que dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Él se presentó como el buen pastor. Pero me gustaría también que leyéramos Salmo 77:20 y vamos a ver cómo él se personifica como un buen pastor, hablando de Dios. O sea, cuando Jesús dice yo soy el buen pastor, no era la primera vez, ya Dios se había presentado como pastor de Israel. Salmo 77, versículo 20. Con
condujiste a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés y Aarón. ¿Ya miraron? Estamos hablando del tiempo cuando el Señor llevó al Éxodo. Para él, desde la visión de Dios, era como una gran manada de ovejas. ¿Y quién era su pastor? Dios en Moisés. Él dice, a través de Moisés tú condujiste a tus ovejas. ¿Qué tan duro era ese trabajo? Vamos a ver qué tan duro era. Solo para que imaginemos lo que le costó a Cristo ganar sus ovejas. Génesis 31, y vamos a ver a uno de los pastores, y él cuenta qué tan duro era ese trabajo. David también en Samuel cuenta cómo era de duro, pero en el Génesis 31, versículo 38, voy a leer algunos versículos hasta el 42. Póngale en mente a lo duro que era ser pastor. Génesis 31, versículo 38 dice: estos 20 años he estado contigo, tus ovejas y tus cabras nunca abordaron, ni yo comí carnero de tus ovejas. ¿Por qué? ¿Saben qué pasaba si era asalariado ese pastor y le daban encargo la manada? Si era del pastor Will el hato de ovejas y yo era el pastor, si a mí se me perdía una, yo la debía pagar. Así de duro era este trabajo. O sea, a él le tocaba pagar lo que perdió. 39. Nunca te traje lo arrebatado por la fiera, yo pagaba el daño. Lo hurtado así de día como de noche, a mí me lo quebrabas. ¿Qué pasaba si una bestia salvaje o un ladrón se llevaba una? Al pastor le tocaba pagar por esa oveja. De día me consumía el calor y de noche le da la helada y el sueño huía de mis ojos. ¿Quiénes algún día se han desvelado en un trabajo? ¿Verdad que es duro desvelarse? Y sabe, hermanos, quiero decirle algo. En los climas extremos pasa lo opuesto también. Es decir, en los lugares donde el sol es caliente, por la noche es más helado. Y esos lugares eran bien calientes, por tanto, ¿cómo era la noche? Era duro. Y él dice en el 41, así he estado 20 años en tu casa, 14 años te serví por tus 2 hijas y 6 años por tu ganado, y has cambiado mi salario 10 veces. Y si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y temor de Isaac no estuviera conmigo, de cierto me enviaría ahora con las manos vacías. Pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos y te reprendió anoche. ¿Sabe por qué? Porque no habían sindicatos como hoy, ¿oyeron? Nadie defendía a ellos. Era un sistema patriarcal, o sea, el hombre mandaba y no había leyes. En el pueblo de Israel muchas veces se hacían también justicia, pero puede ver que a veces a los pastores se les cambiaba el salario si él lo decidía, y muchas veces cuando se jubilaban se les mandaba con las manos vacías. A todo eso es lo que se refiere a Jacob. Hermanos, les decía eso solo para que se imaginen literalmente lo que era difícil. Ahora, entramos al Nuevo Testamento, a Juan capítulo 10, y por supuesto que este matiz ha cambiado. Ahora vemos a Cristo como el buen pastor, no pastoreando animalitos, sino pastoreando personas. O sea que eso que nosotros vemos en el Antiguo Testamento de David, de Moisés, de Jacob pastoreando, era solo una imagen, era un tipo del antitipo de Cristo. Eso solo prefiguraba que un día vendría uno, pero a pastorear personas. Ahora Él pastorea almas. Todos los que estamos sentados aquí, lo crean o no, todos ustedes tienen un alma. Es inmortal. Esa alma no va a morir. O va al cielo o va al infierno. Aunque a algunos yo sé que no les gusta que digamos infierno, pero eso es lo que enseña la Biblia. O vamos al cielo o vamos al infierno. Pero para poderlo lograr debemos ser pastoreados por el buen pastor. Él nos debe conducir por el camino. Miren lo que dice estos dos pasajes. Primera de Pedro 2:25.
Primera de Pedro 2:25. Dice así: porque vosotros erais como ovejas descarriadas. Ya mira, siempre usa esa figura del Antiguo Testamento. Pero ahora habéis vuelto al pastor, y ustedes podrían, si leen todo, van a ver que el buen pastor se refiere a Cristo. Dice, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo ¿de qué? De vuestras. Hermano, la vida cristiana es seria. No se la quiero poner como difícil, así como mística, no. Pero estamos jugando nuestra vida. Yo espero que Dios le ponga eso en su mente. No estamos jugando, nadie está jugando aquí. Por si acaso alguno quiere jugar así como la iglesita, nadie está jugando, esta cosa es seria. Y si yo predico, voy a predicar en serio. No le decimos por molestar, es serio, es nuestra vida. ¿Sabe qué? Pienso en mi hija. Esa niña no es mía. Esa alma le pertenece a Dios. Y Dios me da un tiempo específico para decirte, bueno Luis, por la gracia y la misericordia de Dios, no pudiste tener más hijos, te mando una. ¿Sabe qué? Tu responsabilidad es grande. Esa niña tiene un alma dentro. Y te voy a hacer responsable de ella al final de los tiempos, cuando tengamos que ajustar cuentas. Y te voy a pedir cuenta de tu propia alma. Entonces, ese mismo matiz está en Hebreos 13:20. Si pueden regresar un poquito, si están en Pedro, Hebreos 13, versículo 20, dice, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, escuche bien, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. O sea, hay un pacto eterno por lo cual Él es el pastor. No había otra manera que nosotros nos convirtiéramos. Y esto es bueno esta mañana para todos. ¿Sabe por qué? Porque todas las bendiciones vendrán a su pueblo a través del gran pastor que es Cristo. Por si acaso alguno de nosotros aquí dice, yo de que me hice cristiano estoy arruinando mi vida, yo siento que mi vida era más alegre antes, era más divertida, pues regrésese. Pero yo le aseguro que no va a ser mejor, porque en Cristo nosotros tenemos todas las bendiciones, hermanos, todas. Nunca sientan lástima por haber dejado de andar en ese perverso camino en que vivíamos antes. Andábamos descarriados y Dios nos llamó a que formáramos un redil. ¿Y sabe qué? Tenemos todas las bendiciones a través de Cristo en nuestras vidas. Y sí es cierto, no solamente bendiciones espirituales, materiales también. Él siempre va a cuidar de nosotros. Él es el buen pastor. Incluso, ¿sabe qué? El buen pastor, escuche bien, da su vida por nosotros. Nadie lo hace. Entonces, este es el trasfondo y el contexto para entender Juan 10. Vamos al segundo punto y vamos a leer los primeros 6 versículos. Y habla de que las ovejas reconocen y se dejan cuidar por el pastor. Dice versículo 1. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ella, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Y aquí dice, esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. El versículo 1 comienza diciendo, de cierto os digo. Y cada vez que Cristo decía eso, era como diciendo, mire, les voy a decir una verdad profunda. O nos estaba diciendo Cristo, abran bien sus oídos y pónganme en atención lo que les voy a decir. Como les contaba, después de cada jornada, cada pastor traía su oveja para el redil
Esto hacía mientras hacía una revisión una por una, sobre todo en la parte de atrás, y tenían que revisar bastante riguroso. Pero él la examinaba. Solo quiero compartir, realmente no los quiero minar mucho de texto, pero quiero compartir un versículo solo para que miren que eso era lo que hacía un pastor. Está en Ezequiel 20:37, solo para, no pierdan la idea de lo que le estoy diciendo, pero Ezequiel 20, versículo 37. ...20, 37. Voy a leer 2. Os haré pasar bajo la vara. ¿Se acuerdan que le dije? Que él ponía el báculo y ahí pasaba la oveja para examinarla. Él dice 37, ¿qué se hizo? Aquí está. Os haré pasar bajo la vara y os haré entrar en los vínculos del pacto. Ya miran a lo que va apuntando el Nuevo Testamento. No era ahora entrar a un redil literal, sino a un pacto con él. Y apartaré de entre vosotras a las rebeldes y a los que se rebelaron contra mí de la tierra de sus peregrinos, las sacaré, mas a la tierra de Israel no entrarán, y sabréis que yo soy Jehová. Pero ya miraron que ahí dice, os haré pasar, y era esa revisión. Esa era la revisión que hacían. El corral estaba cerrado. O sea, cuando ya entraba, el corral estaba cerrado. Era un muro natural. O sea, ahí nadie podía salirse. Se cerraba la puerta. El vigilante llegaba y se paraba por la noche en la puerta. Por la mañana aparecía el pastor y llamaba a sus ovejas. Solo el pastor podía entrar por la puerta. Pero si venía un ladrón, tenía que saltar por un muro. No era lícito que él pasara por la puerta, pues él era un ladrón. Ahora miren, no voy a entrar a esa parte, pero cualquiera diría, ¿quién era el portero? Bueno, ahí hay diferentes interpretaciones. Algunos dicen que era el Espíritu Santo, otros dicen que era el Dios el Padre, otros dicen que era Juan el Bautista. Bueno, independientemente de quién sea, el buen pastor era Cristo. Eso es lo que estábamos hablando. Pero aquí viene lo interesante. En el versículo 16, cuando él dice que él conoce a sus ovejas. Bueno, voy a ver el versículo 4, dice: y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Ese es un redil. Pero mire lo que dice el versículo 16. También tengo otras ovejas, o sea, otro redil, que no son este redil. O sea, ahí en Juan 10 hay un redil, pero él dice, yo tengo otras ovejas que no son este redil, ellas también debo traer. Escuche bien, y oirán mi voz, y habrá ¿cuánto? Un rebaño y un pastor. ¿Quién era ese redil primero? Israel. La nación de Israel. Y cuando él dice, yo debo entrar y sacar mis ovejas, lo que él está diciendo es, por eso el contexto de Juan 9 es, yo voy a sacar a los verdaderos israelitas de este sistema fariseo. Y ellas van a seguir al verdadero pastor, porque esos no son sus pastores, son falsos pastores. Y ese redil dice, yo lo voy a juntar con otro redil que no está aquí, dicen. ¿Quiénes creen que son esos? Todos los gentiles. Por eso es que nosotros siempre en la iglesia hemos enseñado que no hay un camino de salvación para la nación de Israel y que hay un camino de salvación para los evangélicos. No. Él dice, este redil lo voy a juntar con este redil, va a ser un solo rebaño y habrá un solo pastor. Los israelitas se salvarán como nosotros nos salvamos por pura gracia. No hay dos caminos distintos. Jesús dijo, yo soy el camino. Nadie viene al Padre si no es por mí. Ellos deben reconocer a Cristo. Nosotros que estamos esta mañana
somos gentiles, llamados a reconocer al buen pastor. Ustedes pueden ver ahí, dice, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz, mas al extraño no seguirán. ¿Cuál es esa voz, hermanos? Es el llamado eficaz de Dios. Mire, algún día de los que no quieren ser realmente verdaderos cristianos, yo anhelo que un día tú escuches, no mi voz, porque yo puedo ser molesto para usted. Si quiere gana escuchar al pastor cada domingo, me tiene aburrido. O a otro. Sí, yo anhelo que un día usted escuche la voz de Dios en su vida, como muchos le hemos escuchado, y ese día nos entregamos sin reserva a Dios, sin estar ya con tanta negociación con Dios. Nos entregamos y Él se vuelve lo más preciado para nosotros ese día. Sin reservas, porque algunos todavía se reservan como sus cuotas ahí de ellos y no se quieren dar totalmente a Dios. No, vamos a entregarnos totalmente a Dios porque Él es nuestro pastor, pero es escuchar esa voz espiritual de Dios. Ahora la pregunta es, ¿vieron ustedes que dice en el versículo 1, dice, el que sube por otra parte es ladrón y salteador? La pregunta es, ¿quiénes son los ladrones? ¿Quiénes son los salteadores? Son todos aquellos falsos pastores, los que roban, los que matan a la oveja con falsa doctrina. Ellos están por todas partes, ustedes lo saben bien. Y las personas lamentablemente les gusta seguirlos a ellos. Usted ha visto, por ejemplo, falsas teologías, falsas doctrinas. Y son megas iglesias. Yo no tengo envidia de mega iglesias, ni tampoco anhelo yo tener una iglesia grande, Dios lo sabe. John Owen fue un gran predicador, un buen pastor, y su iglesia nunca pasó de 30 miembros. Y él decía, ¿por qué la gente se sorprende cuando le digo que yo tengo 30 miembros? Porque les parece, le decían, señor Owen, usted tiene una mega iglesia. Él decía, no, somos 30. Y él dice, no entienden que no depende de mí. Si Dios me quiere dar 10, 20 o 15, es cosa de Dios, no nuestra. Él llama a los que Él quiere. Pero el asunto es que hay lugares donde no son iglesias y usted dice, ¿por qué le están robando su dinero? ¿Por qué lo están engañando con falso milagro? Y ahí están, embobados. Y uno dice, ¿por qué no abren los ojos? No le ha amanecido. Y miren, vamos a leer Jeremías 5:31. Y uno dice, ¿por qué pasa esto? Bueno, la Biblia enseña por qué pasa. Jeremías 5:31 dice, los profetas profetizaron mentira. Y los sacerdotes dirigían por manos de ellos. ¿Y qué dice? Y mi pueblo así lo quiso. Yo sé que alguien que está en su cabeza dice, no, yo soy vivo, a mí no me gusta que me den vuelta. Si yo mirara algo así, no, hermanos, es que es una ceguera espiritual. Ahí dice que a su pueblo le gusta así. Puede incluso que tal vez yo no le caiga también a algunos, porque a veces digo alguna verdad, pero si otro es más popular, si otro es más famoso y él lo cuenta y te dice lo que te gusta, tal vez lo apreciaras más. Pero el trasfondo es, ¿cuál es la respuesta para que muchos sean engañados? La Biblia lo dice, a su pueblo le gusta así. Miren otro pasaje, 2 de Timoteo 4. 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos 3 y 5. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán. Esta comezón de oír no es de los maestros, ¿vieron? Es de la iglesia, es de los que escuchan. Entonces ahí es donde se aprovechan y se amontonan los falsos maestros
porque miran que el pueblo tiene comezón de oír, o sea, quieren escuchar algo. Entonces se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, no conforme al Espíritu Santo, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Y usted puede ver, ya ese problema ya existía en la iglesia primitiva, ese no es un problema nuevo. ¿Y qué le dice Pablo al ver ese problema que había en la iglesia? ¿Qué le recomienda a Timoteo? Le dice en el versículo 5, pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Y sabe, hermanos, hay un pasaje que Pablo tenía temor también de que entraran los falsos maestros. Primera de Corintios 11, en el versículo, segunda es de Corintios 11, en el versículo 3, Pablo dice, pero temo que como la serpiente con su astucia, escuche bien, engañó a Eva. Está hablando de la mente, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, y si recibí otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, ¿qué dice Pablo? Bien, lo toleráis. ¿Y qué era lo que el diablo hizo con Eva? Entró al primer santuario donde estaba el Señor, donde estaba la presencia de Dios, y no fue que la persuadió con cosas que tenían que ver con su naturaleza humana. Y una de las cosas graves que el diablo hizo es cuando él le dice, con que Dios os ha dicho, y eso para el diablo es grave lo que hizo. Porque él está cuestionando la palabra, la autoridad de Dios cuando dice, Dios te dijo eso, pero ¿sabe qué? Yo te digo otra cosa, o otra cosa. Eso es grave y por eso el diablo se la tiene con Dios pronto. Pero otra cosa fuerte fue lo que todo hombre anhela. Los hombres quieren ser Dios. Mire a los grandes futbolistas, mire a los artistas, mire a los grandes hombres, ellos quieren ser adorados como Dios, porque esa fue la promesa del diablo a Eva, y le dice, seréis como Dios. Y se la llevó. Lo mismo hizo el diablo con Cristo, le mostró toda la gloria de este mundo. Imagínense qué atrevido, y le digo, adórame. ¿Cómo va a adorar Dios a una criatura? Si postrado me adorar. Pero eso es, en esa tentación estábamos siendo tentados nosotros. Pero mire, lo más grave es que el apóstol Pablo dice, versículo 6, pues aunque sea tosco en la palabra, no soy en el conocimiento, en todo, por todo os hemos demostrado. Pequé humillándome a mí mismo para que vosotros fueran enaltecidos por cuanto os prediqué el evangelio de Dios de balde, porque él no les cobraba. Pero después él salta al versículo 3 y dice, porque estos son falsos apóstoles. O sea, ya había falsos apóstoles, obreros fraudulentos, o sea, eran obreros. El hermano hoy habló de obreros de Cristo, pero había obreros fraudulentos, o sea, eran amancilladores del evangelio, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y él dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. ¿Cuál es el mayor peligro de una iglesia? No lo digo por mí, porque no me considero ser un buen predicador, sé que me falta, pero lo peor que le puede pasar a una iglesia es que un falso maestro le esté enseñando a la iglesia y esté ocupando el púlpito. Eso es lo peor, porque la predicación, de ahí se deriva todo, hasta lo que cantamos, cómo hacemos la clase dominical, cómo guiamos a nuestra esposa en la casa, todo se deriva. Y el diablo, ese siempre es lo que ha querido. Él siempre quiere ser el púlpito porque sabe que ese lugar, como puede pastorear como él quiere a la gente. Hermanos, en la obra de John Bunyan sobre el progreso del peregrino, hay dos personajes que van caminando. Uno se llama formalista e hipocresía. Y ellos saltan el muro para evitar el camino estrecho, que es Cristo. Y se topan con cristianos
cristiano le cita Juan 10:1, o sea, el pasaje que leímos: el que no entra por la puerta es un ladrón y un salteador. Entonces ellos le dicen: ¿sabe qué, cristiano? Nosotros venimos de la tierra de vanagloria y nuestro único objetivo es recibir reconocimiento y alabanza de los hombres. ¿Cuál era su justificación? Le dice cristiano. Porque todos hemos pasado por la puerta, le dice cristiano, y ustedes no pasaron. Y él le dice: nuestra respuesta es que hay un atajo, que era la tradición, y por ahí han pasado miles. Y cristiano le dice: pero eso no lo va a salvar, porque hay gente que no, yo tengo esta tradición. No. ¿Cuál era su destino? El asunto con ellos es que cuando llegaron al collado de la dificultad, como estaban acostumbrados a evitar todo sufrimiento, ellos no quisieron pasar ahí el collado de la dificultad. Entonces uno agarró el camino del peligro y el otro se fue por el camino de la destrucción, que eran atajos para no enfrentarse a la dificultad. ¿Y sabe qué pasó al final? Ambos perecieron, porque el cristiano a veces le toca sufrir. Hermanos y amigos, estos personajes representan a las personas que confían en apariencias externas, en los ritos, en la religión por costumbre, sin haber pasado por una verdadera experiencia de arrepentimiento y fe en Cristo. Cada vez que nosotros fallemos al Señor, en todo, escuche bien, en todo, ¿qué deberías hacer? Arrepentirte y cambiar. Pero no arrepentirte y volver a hacer lo mismo. Deberías cambiar, pero no me escucha a mí. Yo lo animo, escucha al Señor. Dios lo quiere bendecir. Eso nos va al último punto, que está en el versículo 7 al 10, que dice: volvió pues Jesús a decirle: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no lo oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El pastor nombraba a sus ovejas. Si usted puede ver ahí, dice que las nombraba por nombre. ¿Y eso qué tiene que ver con nosotros, hermanos? Cuando la Biblia dice que el Señor llama a cada una de sus ovejas por su nombre, eso quiere decir, sí, Dios puede salvar en masas personas. Bueno, si Él quiere lo puede hacer, pero si usted mira, la salvación es uno a uno. Por eso es que Él conoce individualmente a cada persona, cada uno de nosotros. Mire, yo le oro al Señor por Cari, porque yo considero haber tenido una experiencia personal con Dios y cambiar mi vida, dar un giro de las cosas que hacía antes por tratar de seguir principios cristianos. Mi esposa considera igual, pero eso no garantiza que mi hija lo es. Yo no puedo cambiarle corazón a mi hija, yo no puedo que ella se convierta a los principios, ni quiero que lo haga a la fuerza. Quiero que el Señor la persuada. Yo voy a tratar de compartirle lo que pueda y voy a tratar de modelar lo más que pueda el Evangelio, pero yo anhelo que eso sea algo personal entre ella y Dios. Así tiene que ser. Entonces, eso lo que significa es que el pastor conozca a la oveja, al nombre de su oveja, y que la oveja reconozca la voz de su pastor. Eso indica una relación íntima entre Dios y esa persona. Y eso es un llamado eficaz, pero un llamado también a la santificación. Mire, R.C. Sproul decía lo siguiente: Dios no llama a las masas, decía R.C. Sproul, de forma genérica cuando se trata de una misión específica o de una relación salvífica, sino que lo hace de manera personal y soberana. En la Biblia, la repetición del nombre es una marca de la intimidad profunda o de un llamado irresistible. Y Sproul dice lo siguiente:
hablaba de algunos casos que hay en la Biblia cuando Dios llamó a algunos hombres. Y él destaca que en la cultura hebrea repetir el nombre no solo servía para llamar la atención de la persona, sino para señalar una elección divina y un propósito personal. Por ejemplo, cuando el Señor llamó a Moisés, ¿qué le dijo? ¿Se acuerdan en la zarza? Le dijo, Moisés, Moisés. Esa repetición era porque él lo conocía. Era un llamado soberano, pero también era un llamado a la conversión personal de él. ¿Se acuerdan cuando el Señor llamó a Samuel? Hoy el pastor estaba predicando le dice, Samuel, Samuel. Al principio Samuel no entendía la voz, pero eso significó convertirse a él y escuchar un llamado de Dios a su vida. ¿Se acuerdan cuando el Señor llamó a Abraham, Abraham, cuando iba a sacrificar a su hijo? Y le dijo, detente. Y Dios lo llama, tiene fe, padre de la fe, convirtió ahí su corazón de una vez por todas. ¿Se acuerda cuando Saulo iba siguiendo a la iglesia, camino a Damasco, y él escuchó una voz? ¿Y qué le dijo Cristo? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Porque él sabía quién era Saulo. Y él sabía que tenía un propósito para Saulo. El buen pastor un día dijo, Reinaldo, Luis, me imagino que él se sabe los apellidos, dijo Gutiérrez y Hernández. Pero él llama a cada uno, a nosotros, y nos conoce. Eso es lo que garantiza que tenemos. Pero ¿sabe qué? Lamentablemente, él las conoce, pero hay veces unas ovejas no conocen a su pastor, por eso no escuchan su voz. Un ejemplo de eso es Mateo 7:23. Porque en esa repetición los judíos lo sabían y Cristo se la dice. Y ellos pensando que solo por repetir eso ya tenían garantizado. Cuando le dicen, Señor, Señor. Otra vez usando, en tu nombre echamos fuera de demonios, en tu nombre bautizamos, en tu nombre hicimos milagros. ¿Y qué le dijo el Señor? Ginosco. Oh, ginosco, le dijo el Señor. No los conozco. Pero no está hablando de la soberanía ni la omnisciencia de Dios. Está hablando diciendo, yo no tuve nunca intimidad con ustedes. Yo no sé quiénes son ustedes. Qué duro es que en el último día el pastor nos diga, yo no los conozco. No, el buen pastor conoce a sus ovejas y las ovejas escuchan su voz. Viene lo que dice otra vez el versículo 5. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Hermanos, ¿será que ustedes, si yo les trajera el domingo que viene, le digo, ¿sabe qué, hermanos? Guillermo Maldonado es mi amigo y lo voy a invitar que le predique el domingo a ustedes. ¿Lo podrían oír? Sí lo podrían oír. Pero ustedes no le obedecerían. Eso es lo que también algunos teólogos han dicho. Por ejemplo, R.C. Sproul decía eso, hablando incluso de MacArthur y otros decían, nosotros podemos escuchar falsos maestros, pero nunca les vamos a hacer caso. ¿Por qué? Porque ellos no tienen autoridad sobre nosotros. El único que tiene autoridad sobre nosotros es Cristo a través de los buenos pastores. Sí, yo he escuchado cosas de Maldonado, pero no le voy a hacer caso. Bueno, alguien me puede decir, hoy, ¿sabe qué, pastor? Usted se está metiendo en algo peligroso porque ya comenzó a decir nombres de alguno en el púlpito. Sí, como lo decía Pablo. ¿Saben qué? Entregué a Satanás y a Himeneo y a Fileto. Y Marco me dejó. Algunas veces lo hacía, no siempre lo dijo. Pero por eso nosotros no escuchamos. Hermanos, terminemos esta parte. Dice el versículo 7. De cierto os digo, ¿qué dice Cristo? Uno de los 7 yo soy. Yo soy la puerta de la oveja. Y lo repite en el versículo 9. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. ¿Sabe? Cristiano, otra vez citando en la alegoría del progreso del peregrino,
cristiano va caminando con su compañero fiel. Y ellos se negaron a comprar mercancía mundana ofrecida en la feria de la vanidad. Cuando los mercaderes le preguntaron, burlándose de ellos, le dijeron, ¿quieren comprar? Ellos respondieron solamente, sí, compramos la verdad, y comenzaron a burlarse de ellos. Pero eso tiene que ver con Proverbios 23:23, que el verdadero creyente lo que compra es la verdad. ¿Y cuáles fueron las cosas que le pasaron a ella? Indiferencia de lo material. Los peregrinos no mostraron interés en las joyas, tierra, títulos, placeres de la feria, considerando las distracciones de su camino hacia la ciudad celestial. Y con eso no le estoy diciendo de que sean malas estas cosas, no, solo son malas cuando quitan a Dios como tu prioridad. Eso es lo malo. Mantuvieron sus ojos fijos a lo alto y en ocasiones se taparon los oídos para no escuchar los ofrecimientos. ¿Sí o no? Muchas veces hay que taparse los oídos por los ofrecimientos que te hacen en este mundo. Porque hay otro que te habla y no es el buen pastor. Su vestimenta, su lenguaje y su rechazo al comercio hacían que ellos parecieran extranjeros. Y así también muchas veces nosotros, cuando no hablamos el mismo idioma de los demás, cuando no frecuentamos los mismos lugares de los demás, cuando no tenemos las mismas cosas de los demás, de este mundo, te pueden ver como ridículo, estúpido, tonto, porque no sigues su mismo camino. Pero sí, eso es lo que dice la Biblia. Somos extranjeros en este mundo, no somos de aquí. Y eso es cierto, muy cierto. Pero a algunos no les gusta separarse. Y con eso no estamos diciendo que nos vamos a ir a encerrar como otras religiones que lo hacen, meternos en una cajita de vidrio. No, hermanos. Yo debo rozarme en mi diario caminar con un hombre impío, con un matrimonio quebrado, con alguien que no necesariamente es cristiano como yo, pero voy a tratar de ayudarle con lo que yo he entendido del Evangelio. No significa que yo soy mejor que él, no, entiendo que es por gracia y que tengo, más bien el mundo es como una tierra fértil para que nosotros compartamos del buen pastor. No nos creemos más que ellos, no. ¿Y cuál es el alimento por el cual el pastor ahora nos va a pastorear? Y ¿sabe qué? Me gusta porque en Efesios 20 está claro, porque él está hablando ya a pastores. No tenemos que estar mutilando la Biblia ni usándola fuera de su contexto. Mire lo que dice Hechos 20 del versículo 28 hasta 32. Hablándole a pastores le dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo. Escuchen lo que tienen que hacer para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. ¿Cuál era el trabajo? ¿Cuál es la amonestación de Pablo? Amonesten, apacienten la iglesia del Señor. La pregunta es ¿cómo? Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. O sea, van a hacer lo que dice Ezequiel 34. Y de vosotros mismos, por eso es que tenemos que cuidar en la doctrina. Todos los que aquí tenemos liderazgo, tenemos que estar de acuerdo en la doctrina, porque en medio de nosotros, la Biblia nos advierte que entre nosotros se puede levantar uno que va a pensar distinto. Y se puede armar la guerra entre nosotros, por doctrina. Y de en medio de nosotros mismos se levantarán hombres que hablen ¿qué? Ese es el problema, que hablen cosas perversas para arrastrar tras de sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordaos que por 3 años de noche y día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. ¿Cómo lo hacía? 32. Y ahora, hermanos, os recomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia por todos los santos santificados. Ese es el buen pasto. Ahí está. La palabra de su gracia que tiene poder para sobreedificar. De eso determina todo. Hermanos, esta mañana hemos visto primero un contraste entre el buen pastor y los falsos pastores. Hemos visto que las ovejas conocen y se dejan cuidar por su pastor. Y el pastor conoce y cuida a sus ovejas. Pero antes de irnos, quiero animarlos con algunas aplicaciones para nosotros. Mire lo que dice el versículo 4 y 5.
y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ella y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Y eso se llama discernimiento. El creyente debe cultivar la intimidad con las Escrituras para que sea capaz de distinguir cuando es la voz de Dios y cuando es la voz de un extraño. Ayer yo le preguntaba a los hombres, tal vez se sorprendieron que le dije, hermano, ¿cómo está su agenda? Cuando comencé la enseñanza. Pero me refería a decirle, es tu prioridad la palabra de Dios. Estamos apartando el tiempo. Porque si no distinguimos la voz de Dios y la voz de los extraños, pues entonces nosotros no vamos a poder colar la falsa doctrina, la ideología y los deseos personales. Entonces, Sproul decía, las ovejas no siguen al extraño, no porque no tengan oído, sino porque no tienen autoridad sobre ellas. Lo segundo es, el versículo 3 dice, a este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y sus ovejas llama por su nombre y la saca. Y lo que queremos decir es, si venimos a Cristo, tal vez no vamos a venir en masa, pero tenemos que reconocer que somos conocidos individualmente por Dios. Y esto nos ayuda a descansar en la elección soberana y en el cuidado personal de Cristo por nosotros. Yo sé que Dios nos cuida como iglesia, pero cuando yo estoy en mi casa, yo sé que Dios me conoce quién es Luis. Sé que conoce todas mis necesidades, mis debilidades, mis pecados, mis éxitos. Y entonces yo puedo descansar en Él. Sea que esté bendecido o no bendecido, Él es mi identidad. En Él tengo gozo, no en otra cosa. Versículos 7 y 9 dice, yo soy la puerta de las ovejas. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Que el camino de la salvación, lo siento si algunos piensan que hay otros caminos, hermano, no, el camino es exclusivo. Es uno. Él dijo, nadie vendrá al Padre sino por mí. Y quiero terminar, hermano, solo leyendo el versículo 10 que dice, porque no lo profundicé mucho, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y la vida abundante que menciona Juan, ciertamente no se refiere a asuntos materiales. El mismo contexto lo dice, ¿no? De lo que hemos visto. Sino a la plenitud espiritual y la comunión con Dios que el ladrón, Satanás, con sus falsos maestros, muchas veces nos busca robar. Y a veces lo hace a través de falsas doctrinas. O cuando ponemos legalismo o culpa a la iglesia. Pero nosotros, hermanos, tenemos libertad en Cristo. Yo no pude encontrar el versículo que estaba aquí. No sé si ustedes pueden ver, pero ahí debería estar un versículo que diga que ellas son libres. No sé por qué no lo encuentro. No sé si alguien lo encuentra. Bueno, cuando yo le quiero decir es, ¿sabe qué? En Cristo nosotros somos libres. No es que tenemos libertad para andar haciendo todo lo que queramos, pero somos libres. Lo que le quiero decir es, Cristo, que es el gran pastor, no tiene pastores. Y si yo digo que yo soy un pastor de Cristo, yo no debo esclavizar a la iglesia, cosas que Dios no le pide. Porque a veces hay iglesias que esclavizan a otros. Por ejemplo, hasta le dictan qué se tiene que vestir, cómo tiene que gastar su dinero y esas cosas. Yo creo que nosotros como pastores siempre debemos guiar con la palabra de Dios. Pero es duro cuando uno ve a una iglesia que le tiene miedo a su pastor y que lo tiene como debajo de sus pies oprimido a la iglesia, cuando ellos son libres en Cristo.
Entonces nosotros solo nos sometemos a aquellas cosas que Él nos ha dado. Por eso es que tenemos que estudiar la palabra. Y a aquellas que Dios te pida, yo les ruego, no sean rebeldes, obedezcan al Señor, porque eso va a traer bendición para todos nosotros. Oremos, démosle gracias al Señor. Señor, damos gracias esta mañana por tu bondad y tu misericordia, tu amor.